Por eso hay que tener oído de predicador los que predican, pero oído de oveja también, para saber dónde está la voz del pastor en eso. Y nosotros venimos aquí, el propósito es establecer una formación sólida en la fe, y lo que es el reino de Dios. Ahora, vamos a ver cuál es la imagen que Dios ha presentado del ministerio, de lo que es el ministerio del nuevo pacto. Número 1, la primera imagen es esta: el ministerio es un llamamiento de Dios. Yo tengo que verlo de esa forma. El ministerio es un llamamiento de Dios. ¿Cuál fue el texto que leímos ahorita de Hebreos capítulo 5, verso 4? Que leyó Carmencita. Decía, y nadie toma para sí esta honra. ¿Cuál honra? La honra de ser ministro. Dice que nadie toma para sí esta honra. O sea, tú no puedes venir donde Dios y donde tu pastora, decirle, yo soy esto, yo he hecho esto, yo me he preparado en esto y yo estudié para esto, yo necesito que tú me des un cargo. Ahí dice que nadie toma esta honra para sí, como si tú te fueras a recomendar y a venderte en un marketing espiritual, para decir, como yo sé esto y esta es mi veteranía y mi background, debes de concederme yo hacer esto. Ya te estás vendiendo mal para Dios y para el líder que tiene discernimiento. Dice que nadie toma esta honra del sacerdocio para sí, sino el que es llamado por Dios. Tú tienes que tener un llamamiento. Ve masticando esto en tu alma, porque esto es bien importante. ¿Sabes qué? Aún en los años que tú pudieras llevar ministrando, todos nosotros que estamos aquí, y los que desean obispado, como dice el apóstol Pablo, el que desea obispado, buena obra desea. O sea, la Biblia no te dice que tú no lo desees. Lo que te dice es que cumplas con los requisitos brutales que hay después del verso. Que sea marido de una sola mujer. Que sea irreprensible delante de los de adentro y los de afuera. Cuando tú ves el requisito dices, déjame mejor pegando en la zapatería o en el warehouse. Amén. Porque el requisito, lo que Dios te está diciendo, esto no es un estuche de apariencia. Tú tienes que vivir en tu casa esto para que seas efectivo cuando te proyectes en el púlpito. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a gobernar la casa de Dios? Si yo no puedo trabajar con Jaden y Marjorie en casa, ¿cómo me voy a aventurar a trabajar con 20,000 personas en la iglesia? Es así. Y nosotros estamos bien claros con eso. Mi graduación como ministro no es de lo lindo que puedes ponerlo como Dios me use. Es como yo viva con ella y con mi hijo. Yo estoy más claro que el agua con eso. Ese es el reto más grande que tiene un hombre de Dios detrás del púlpito. La gente de frente te puede halagar y puede reconocer el don de Dios, pero ella lo valida en casa. O dice, esto es apariencia. El que no sabe gobernar su propia casa, no puede, dice Pablo, gobernar la casa de Dios. Es como si yo le dijera, ¿sabe qué? No puedes, hasta que no gobiernes bien tu casa. Estamos hablando como ministros. Aquí estamos los ministros de Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es la honra que Dios nos ha dado? Que yo no me llamé y tú no te llamaste a ti misma y a ti mismo. A ti te llamó Dios. No te llamó el hombre. No te llamó la pastora Olfa. No te llamó Lisette como pastora. No te llamó Arlinda. A ti te llamó Dios. Como te llamó Dios, tú y yo tenemos que entender que en ese llamado tú tienes que responder a ese llamado de dos formas. O respondes porque Dios te está llamando y vas a responder espontáneamente, o respondes por crisis, pero vas a terminar respondiendo. Hay dos maneras de responder al llamado de Dios. O respondo bajo la obediencia espontánea y me evito un montón de problemas, o respondo por crisis y a cocotazo limpio, pero yo termino respondiendo a Dios. Yo voy a tener, y de eso te puede hablar Olfa Semana. Ella no puede testificar de su experiencia. Ella buscó esto. Y ¿verdad? En algún momento, los que no han oído oirán del tremendo testimonio cómo Dios trabajó. 21 años. Oye, que tuvo taller con esa señora. Yo me sorprendo y lo digo, 21 años. No porque no fuera poderoso en virar la patada arriba, ¿verdad? Porque Él es Dios. Es porque a Dios le encantan los procesos. Y Dios es el cocinero que le gusta hacer la comida a fuego lento. A fuego lento. Ahora, fíjese que una de las
la palabra clave que quiero usar es la evidencia, la señal que usted y yo tenemos. Cuando Dios nos llamó, le voy a decir, esto es un secreto a voces lo que le voy a decir. Si usted no siente esto, usted tiene que verificar su llamamiento. Usted tiene que verificar su llamado. Bendiciones, mi hermana Nori y prima. ¿Sabe qué? Si tú no sientes dentro de ti una pasión tan brutal dentro de ti, que tú puedes hacer 20,000 cosas en tu vida, tú puedes trabajar en lo que sea, pero tú sabes que tú tienes al fin y al cabo que responder a eso que Dios te llamó. Si tú no sientes esa pasión, Pablo dijo en 1 Corintios 9:16, ay de mí si no predico el evangelio. Si tú no sientes esa pasión de que Dios dice, Dios me llamó a esto y yo brinque y salte, haga lo que haga, yo tengo que terminar donde Dios dijo que yo voy a terminar. Si esa pasión tú no la sientes, si tú vives la vida tranquilo, mira qué responsabilidad tan grande yo te estoy proyectando según la Escritura. Si tú vives la vida loca, como Ricky Martin, en ese sentido, y tú y yo vivimos espaciados con Dios, y tú no sientes una reprimenda, es sentirte deprimido dentro de ti, de que tú sabes que hay algo que tú tienes que hacer y no has hecho todavía. Si tú vives de esa forma, tú estás en el canal de Dios. Pero si tú no sientes y te pasan las oportunidades y te pasan los tiempos de Dios, los kairos de Dios, te pasan los escenarios que Dios quiere llevar tu don a que se desarrolle y tú los ignores y eres indiferente, tú no eres llamado por Dios. No en cuanto a la salvación, sino en cuanto al ministerio. Porque cuando hay un llamado al ministerio, tú no duermes tranquilo sabiendo que tienes algo que hacer. Tú puedes hacer lo que sea, pero dentro de ti hay algo que dice, es que tú tienes que responder a esto porque yo te llamé a esto. Y hay una voz silente dentro de ti que persistentemente, que tú terminas diciendo como Pablo, ay de mí si yo no anunciare este evangelio porque Dios me llamó a esto. Ay de mí si yo no trabajare con las mujeres, en el caso de Brenda. Ay de él y de Keren porque trabajan con los jóvenes. Hay de la pastora Olfa, de ella si no pastorear porque Dios la puso a pastorear. ¿Y con qué clase de ovejas? Ovejas, denle un aplauso al Señor y a la pastora, por favor. Dios es bueno. Sí, está sostenido a través de estos leones. Y nos incluimos nosotros en esos leones. Tiene que haber eso se llama teológicamente, una palabra de domingo, porque venimos a aprender, compulsión, apúntela por ahí, compulsión. Compulsión significa una pasión irresistible, tú no puedes resistirte a eso. Una compulsión. Tú haces de todo y tú dices, pero es que por más que yo brinque y salte y haga y me vaya y tire la piedra, esconda la mano, trate de negociar con Dios, con mi alma, con mi conciencia, con la gente, hay algo dentro de mí que me dice que yo tengo que hacer esto. Si eso ocurre todo el tiempo en ti, tú eres una llamada y un llamado por Dios. Yes. ¿Sabes cómo se le llama eso en la Biblia? Se le llama el persistente obrar del Espíritu Santo, que tú no te puedes resistir a eso. Tú explotas por dentro. ¿Quieres ver cómo lo llamó Jeremías? Jeremías lo llamó cuando Jeremías quería renunciar al llamado profético y le dijo a Dios, yo no voy a hablar más en tu nombre. Le salió de boricua malcriado. Yo no voy a hablar más en tu nombre. Porque yo profetizo y digo violencia, muerte, pestilencia, espada, y la gente se ríe, y yo siempre estoy sufriendo por la hija de Sion, y tú no haces justicia. Y Dios lo dejó tranquilo, y le dijo al Espíritu Santo, activa el fuego en su hueso. Y dice que cuando se fue a la presencia de Dios, dice, y cuando traté de sufrirlo, y traté de hacer lo que yo no quería hacer, se me metió un fuego en mis huesos. Que traté de resistirlo, y no pude. Él trató de resistir. ¿Y cuál es el fuego? ¿El fuego de que se quema algo? No. El de ver la presión de Dios es el fuego metido en el hueso. Empezó a presionarle, decirle, tú puedes decir lo que tú quieras, pero tú vas a morir en el lugar donde yo dije que tú vas a estar. Amen. ¿Y sabe qué él dice? El capítulo es el capítulo 20 que dice, queja de Jeremías y respuesta de Dios. Así se llama el título del capítulo. Queja de Jeremías y la respuesta de Dios. Se me metió un fuego en mi hueso. Traté de resistirlo. Combatí con eso, pero no pude. Y Jeremías terminó siendo el profeta. Lloró, pero cumplió
con su asignación. Desde chiquito nuestra abuela Corán nos decía, Jeremías el profeta llorón. Y me enseñó, el profeta llorón. Pero cumplió con su asignación. El llamado, el ministerio, esta es la primera imagen, es un llamado de Dios. Tú no te llamaste a ti mismo. Tú no provocas el escenario. Si Dios te llamó, Dios te va a ubicar. Si Dios te llamó, Dios te va a posicionar. Te lo garantizo que es así. Segundo, vamos por aquí. Antes de irme al segundo, un punto importante. La iglesia donde usted y yo nos congregamos, nosotros somos miembros de la iglesia Portadores del Reino. Ellos son miembros de Mission Board en Biglo. Ellos son de Biglo, pastora. De Biglo, de la pastora Lisette. Cada cual que somos, que estamos en la comunidad de fe donde Dios nos ha puesto, en esa comunidad de fe, nosotros estamos para servir, pero la iglesia como tal no nos da un llamado. Entienda esto, porque yo siempre me he resistido y nosotros venimos, todos los que estamos aquí, venimos de un contexto donde se hacen las elecciones, los concilios. ¿Quién elige a tal? Y la gente alza la mano. Eso es un peligro. Porque la Biblia nunca dice que Dios llama de acuerdo al corazón del pueblo, sino que Dios llama de acuerdo al corazón de Dios. Saúl es el líder conforme al corazón del pueblo. El pueblo lo eligió, porque era el más grande y el más lindo de Israel. Dice que sus hombros sobrepasados y era lindo de semblante. Y dijeron, este es el líder. Y usted sabe cómo terminó él. ¿Lo ungieron con qué? Esto es tremendo. Lo ungieron con redoma. Perdóname, vamos a usar esto de ejemplo. Lo ungieron con una redoma, pero a David lo ungieron con cuerno. Con cuerno de aceite. La redoma era, ¿sabe qué era la redoma? La redoma era una vasija hecha por un alfarero. Pero el cuerno era un cuerno creado por Dios porque era un cuerno de carnero. Entonces, la unción de redoma no es la misma que la unción de carnero. Porque la unción de redoma significa voluntad permisible. El pueblo quiere esto, pues Dios le dio esto. Y lo ungió. Pero cuando ungieron a David, Dios dijo, hallé a David mi siervo, lo encontré yo. Y lo ungí con mi santa unción, con aceite de cuerno. El aceite de cuerno, por estar en un cuerno, representa aprobación y voluntad perfecta de Dios. Usted no ha sido ungido con aceite de redoma. Porque si hubiese sido mi hermana Orfa ungida con aceite de redoma, hace rato que ya os hubiese dicho adiós. Nada más con la experiencia de perder a su esposo, que está en la presencia de Dios, pero no está con nosotros. Hace rato hubiese dicho, como esto es aceite de redoma, yo renuncio. Pero hay aceite de cuerno. Y por ese aceite de cuerno, usted y yo, en los procesos, lo estamos pasando. Porque no hemos sido ungidos con aceite de redoma, sino con aceite de cuerno. Gracias, Señor. ¿Cuántos adoran a Dios? Amén. No usamos de clase, pero podemos adorar a Dios. Amén. Entonces, la iglesia no me puede dar, donde yo me congrego y usted se congrega, no nos puede dar el llamado. No puedo transferir un llamado a Noraida. Lo que puedo hacer es reconocer el llamado, apoyar el llamado y enviar el llamado. Vaya conmigo a Hechos capítulo 13, rapidito ahí. Hechos capítulo 13, el verso 3. Mire cuál es el orden. De hecho, permítame decirle, si Dios te llamó a lo que Dios te llamó, lo que Dios te diga en una reunión de café y galletas en una casa. En Puerto Rico le llaman oraciones de café y galletas. Se reúne un grupito a orar y empezó la hermana a profetizar y a decir, así dice el Señor, perfecto. Si Dios te llamó allí y te dijo allí, lo tiene que confirmar en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuartel de Dios. Y la iglesia es el lugar donde Dios exhibe los ministerios para que todo quede expuesto y en transparencia. No es que tú te reuniste en un lugar y tú recibiste una palabra y tú le dices a la pastora, pastora, estuve en un círculo de oración que me invitaron y allí una señora, Dios la usó, Dios usa a la señora o al varón, lo está usando Dios y Dios me habló de esto. Orfa está totalmente ajena. ¿Qué pasó allí? Pues ella empieza a utilizar el discernimiento que Dios le da. Pero porque tú le dijiste que Dios te habló allí, tú no puedes esperar que rápido te diga, pues está bien, arranca. Y te vuelve las puertas, porque tú no sabes de qué naturaleza fue esa profecía. Lo que Dios te dijo allá en el aposento, allá en la casa reunido, tiene que confirmarlo aquí en la iglesia. ¿Tú quieres Biblia para eso? Vamos a la Biblia. Hechos capítulo 13, verso 3. ¿Quién me lo lee? Hechos capítulo 13, verso 3.